Miércoles 15, día en el que echamos a andar para recorrer un camino cuyo final es, en realidad, el comienzo. El principio de todo, pues al final llegaremos al domingo de resurrección, donde se consumará la salvación del mundo y de todos nosotros, el inicio de la vida eterna en el reino de Dios. ¡Qué maravilloso misterio! El final, cruel y despiadado, de una vida es el comienzo de la vida en mayúsculas. Y qué importante esta Cuaresma y esta Semana Santa, que será la del reinicio, el reencuentro, el retorno al espacio y al lugar que las cofradías y los cofrades hemos tardado demasiado en recuperar. Cuando pasado mañana miles de vallisoletanos volvamos a encarar esa escueta escalera que nos llevará hasta el pie de Jesús Nazareno para poder besarlo, no físicamente, pero sí con el corazón, seremos conscientes de todo lo que está por llegar. Un hermano cofrade, veterano a pesar de su juventud, es el encargado este año de pregonar los cultos que se sucederán durante este camino de Cuaresma y Semana Santa. Ernesto Rodríguez Monsalve Álvarez nació en Valladolid en el año 1985 e ingresó en esta cofradía en 1990. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid, licenciado en Dirección de Música en la especialidad de Orquesta Sinfónica por la Asociación de Escuelas Reales de Londres, máster en Gestión Cultural por la Universidad de Alcalá y doctor cum laude en Humanidades, Artes y Educación por la Universidad de Castilla-La Mancha. Director y fundador de la Joven Orquesta Sinfónica de Valladolid, colaborador en Radio Nacional de España y Castilla y León Televisión, patrono de la Fundación M para las Artes y el Talento Joven y desde el pasado mes de enero es miembro del claustro de la Universidad Internacional de La Rioja. Ha desarrollado parte de su carrera fuera de España, destacando sus conciertos al frente de distintas orquestas en países de Europa y América y como ponente invitado en cursos y conferencias en universidades y conservatorios nacionales y extranjeros. Es autor de varias obras institucionales o representativas, como el himno de Medina de Rioseco, el himno de Aspaín o la edición del himno de Valladolid de 1935, así como de otras composiciones de cámara, sinfónicas y corales, incluyendo el retablo de Caín para el 75 aniversario de la ONU, la ópera sacra Ansur o el musical El Príncipe de las Estrellas. Ha recibido reconocimientos de la ciudad de Gante, Marca España, consejero cultural honorífico de la Diputación, el premio al compromiso universitario de la Universidad de Valladolid o la gran placa de la Orden de Carlos V. Y como no podía ser de otra manera, será un pregón con tintes y un toque musical, y para ello nos acompañan tres amigos, porque nos acompañan también todos los años el Jueves Santo, que son Ana Pardo con el fagot, Victoria Pacho con el oboe y Natalia Gómez con el clarinete, que van a estrenar dos obras que nos compusieron ya en el año 2020, pero la pandemia ha pospuesto su estreno hasta este año, dos obras del propio Ernesto Monsalve y de Francisco Rosal. Ernesto, te escuchamos.
toma hoy la palabra con satisfacción y orgullo un Ernesto Rodríguez Monsalve que probablemente no es el que más merecería estar aquí. El otro, el mejor para este menester, instauró hace más de 2 décadas este protocolo que llega hasta mí a través de la máxima autoridad de la cofradía, quien también instaura con su mera presencia una renovada tradición de igualdad. Soledad Arribas, abuela de la familia Sánchez Caldevilla y la primera mujer pregonera que impostó sobre estas tablas su voz hace exactamente 20 años, dijo lo siguiente: aunque toda mi devoción y mi recuerdo es para Jesús Nazareno, tengo que añadir que para casi todas las mujeres y chicas vallesoletanas, yo entre ellas, nuestra Virgen era la Virgen de las Angustias. Coincidimos, Soledad y yo, en que la mujer es imprescindible en nuestra fe. Sin embargo, para mí esta noche está representada por otras 2 figuras: la Virgen de la Soledad y Sacro Monte Calvario de 1706 y Carmen Álvarez, que es un poco más reciente. La Virgen y mi madre, por tanto, que no sé si son lo mismo. Y aunque los hijos de las 2 parece que acapararán ahora más miradas, nunca debemos olvidar que ambos existen por ellas. La vida de sendas madres es, desde luego, un continuo peregrinaje digno de nuestra admiración. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española otorga muchas acepciones a la palabra peregrino. Quizás la que más podría aplicar al texto y al contexto de un pregón nazareno, este miércoles de ceniza, sería la segunda: dicho de una persona que por devoción o por voto va a visitar un santuario. Y este es, sin duda, el significado que habría que otorgar a la traducción castellana de las Sagradas Escrituras, cuando, refiriéndose al mismo término, nos dicen en Corintios 5:20: somos, pues, embajadores de Cristo, como si Dios exhortara por medio de nosotros. Y en nombre de Cristo os suplicamos, reconciliaos con Dios. Consecuentemente, quien tiene el privilegio de subirse a un ambón como este, será necesariamente un peregrino que habrá de tener claro que ese es el mensaje que debe predicar. Y así me siento hoy. Pero el idioma de Lope de Vega, quien por cierto escribió El peregrino en su patria, es riquísimo. Ofrece otra acepción a la palabra, en el lugar número 5. Insólito, extraño, especial, raro o pocas veces visto. Y vaya si es peregrino este pregón. Es insólito porque sucede tras 2 años de una insondable suspensión de nuestra Semana Santa en medio de acontecimientos históricos increíbles. Es extraño porque por esas mismas razones este pregón es un oxímoron a la tradición que se supone sigue al proclamar unos actos antiguos que, sin embargo, serán forzosamente nuevos por distintos a los de los otros tiempos que guarda nuestra memoria. Es especial porque quien lo pronuncia es el primer nazareno y por ahora único, cuyos 2 padres han sido alcaldes presidentes de esta cofradía penitencial. Asimismo, este acto resulta raro por todo a la vez, pero además porque puede ser inequívocamente tildado de pocas veces visto al coincidir con un dato que creo es poco conocido: la fecha exacta en que nuestro hermano Bernardo Jiménez presentó la detallada memoria de las obras que concluían este templo y esta sede y que pregonaba felizmente un 2 de marzo de hace 325 años, los que se darían en llamar demostraciones festivas que la muy ilustre cofradía de Jesús Nazareno celebró en el mes de junio de 1697 a la traslación del mismo santuario al nuevo templo que fabricaron sus devotos y celosos cofrades. Valladolid ya era, en 1697, la ciudad que había visto nacer al padre y al bisabuelo del entonces César Carlos II, la misma en donde había sido coronado el definitivo rey de Castilla y León, en la que se forjaron las voluntades de Isabel, que había recibido a Fernando o al almirante de la mar Océana, donde un inspector de Hacienda había escrito la novela más grande de todos los tiempos y donde se habían constituido algunas de las primeras cofradías de España. Una de ellas, por supuesto, la que hoy nos acoge, la insigne cofradía penitencial de nuestro Padre Jesús Nazareno. Fundada por lo menos en 1596, nuestros primeros hermanos mantuvieron una tensa relación de 7 décadas con los clérigos del convento de San Agustín, donde nos asentamos hasta 1676. En este año, tras la procesión del Viernes Santo,
acaecido el 3 de abril, la talla principal de Pedro de la Cuadra y los demás pasos, estandartes y guiones que habían salido del dicho convento ya no regresaron a él. En su lugar, fueron enclaustrados entre estas mismas paredes que apenas estaban recién levantadas y desnudas. Pero ello no impidió que esta iglesia se diera por inaugurada en falso, como confirma el hecho de que en 1677, hace ahora 345 años, el Cabildo reclamara todas las cuentas de las limosnas disponibles para la fábrica de la iglesia y otros gastos de la obra. Obedientes, los artesanos trabajaron en este templo al tiempo que los jurídicos pleiteaban unos con otros, puesto que cuando agustinos y nazarenos rompieron su matrimonio, comenzaron las disputas por el patrimonio. Los juicios los perdimos y hubimos de devolver a los descalzos las figuras y sayones originales que hoy disfrutan los turistas que se acercan al Museo de Escultura y que explican, por ejemplo, la reverencia nazarena al paso del sextengo de las 7 palabras. Alternativamente, los tatarabuelos de nuestros tatarabuelos encargaron otras imágenes cuya veneración comenzó en Santiago, que era nuestra parroquia, mientras se concluía el templo que hoy nos acoge. Así transcurrieron 20 años, que no son nada si escuchamos a Gardel o buscamos parangón en la construcción de la Sagrada Familia barcelonesa, hasta que en efecto esta iglesia pudo abrirse como tal, celebrándose el traslado del Jesús que hoy corona este altar y que tal vez se deba a Alonso de Rozas. Los festejos concluyeron con una suerte de crónica escrita en forma de coplas de ciego, publicada por la imprenta de Antonio Figueroa, impresor de la Real Universidad. La edición duerme hasta hoy el sueño de los justos en la Biblioteca Nacional de España, pero ahora podemos escuchar un extracto gracias a la copia que desde este momento poseerá la cofradía. En esta ciudad que sabes es hoy la mejor del reino, pues solo Valladolid mereció este privilegio, tienen cierta cofradía que afirmo con juramento, ninguna en el mundo es más por Jesús el Nazareno. Procurando a su patrón tenerle en decente templo, echaron pecho por tierra y por obra lo pusieron. Nueva iglesia fabricaron, porque esto fue dicho y hecho y porque vean que es uno hacer y decir en ellos. Diré solo que salió con tan grande lucimiento que la luz de haberla visto deslumbra en el entendimiento. De las 4 cofradías, lo extremado encareciendo, asegura en ellas solo puede alabarle el extremo. Cruz, pasión, piedad y angustia, tan gustosas concurrieron que a la luz de su fineza no hay sino agradecimiento. Los clarines y tambores, que todas 4 tuvieron, dando el parabién andaban por el aire con sus ecos. Una danza cada una, con tal arte dispusieron, que en sus mudanzas decían la firmeza de sus dueños. En el consistorio estaba el de la pasión, mas esto será estar apasionados, y yo su grandeza cuento. El pórtico de la cruz dijo a todos los plateros: aprended viendo mi arte, si queréis saber el vuestro. Esta vez en las angustias se vio que el nombre perdieron, porque en júbilos trocaron las penas por el contento. La piedad esta vez sola fue cruel, pues que quisieron, mostrando piedad, juntar lo hermoso con lo soberbio. La más noble y más leal ciudad con sus caballeros la coronaba, por ser donde iba todo lo regio. Iba su corregidor, gran don Alonso Pacheco, que solo en decir su nombre está su carecimiento, con su ciudad que ella sola ha sabido en todos tiempos, siendo siempre la primera, llevarse los lucimientos. Un primer pregón, por tanto, que narra aquella peregrinación extraordinaria de hace 325 años y que confirma la música, ya entonces, como indivisible de las celebraciones procesionales y de los pregones. Por ello y por cuanto ya conocen de mí, he querido que el leitmotiv de mi pregón se centre en explicar las armonías que los oídos nazarenos han venido escuchando en estos más de 3 centenios. Permítanme hacerlo con cánticos más actuales y combinando mi propio pasado con las fuentes de la historia. Buceando en mi memoria, me resulta irónico, y es también peregrino, que uno de mis primeros recuerdos sobre mi vinculación a esta hermandad sea precisamente sobre el convento de San Agustín, que hace 3 siglos y cuarto nos regocijábamos de haber abandonado. Por él pasábamos frecuentemente mis padres, mi hermano Carlos y yo, en un Clio amarillo de finales de los 80 para ir a la carretera de Fuensaldaña.
Siempre que lo hacíamos, visionábamos esas ruinas que casi de manera rutinaria mi madre o mi padre describían con este comentario: ahí estuvo la cofradía. Pues qué cutre, contestaba alguna vez mi hermano de menos de 5 años. Quizás algo parecido pudiera haber escuchado Javier León de la Riva en su propio hogar, porque en 2002, se cumplen ahora 20 años, inauguró la rehabilitación del malogrado templo, que hoy es nuestro archivo municipal y en consecuencia ya no es un monumento en decadencia, sino todo lo contrario. Gracias, alcalde. Cuando se hablaba en mi casa de la cofradía, los niños sabíamos perfectamente qué se quería decir. Y es que, pese a que aún no habíamos hecho la primera comunión, ya éramos cofrades y salíamos en procesión con los pequeños hábitos que ritualmente nos confeccionaban unas monjas de clausura. A través de un torno, mi madre les entregaba en Navidad un rollo de terciopelo morado junto con unas notas manuscritas con las medidas que se transformaban por arte de magia en lo que a mí me parecía un uniforme. Por ello, con 6 o 7 años, empezaron a resultarme familiares y comprensibles términos como cíngulo o capirote, que yo hacía míos, descubriendo con sorpresa que eran peregrinos para algunos de mis compañeros del Colegio San José, aquí presente en imagen de 1731, de Manuel de Ávila. Pero por encima de todo había algo que me extrañaba, que un término para mí inocente como puñetas lo exhalara mi abuelo Ernesto cuando se enfadaba y que ello significara al mismo tiempo que mi abuela Carmina pudiera darme un manotazo. Al respecto, recuerdo con particular claridad el día en que inauguraron el restaurante mexicano La Puñeta, a donde llamó mi abuelo para pedir mesa diciendo: ¿es la puñeta, con perdón? Lo que a mí me dejó desconcertado hasta hoy, que sigo sin entender qué tiene que ver México con los remates blancos de nuestro hábito. Esta incapacidad que confieso se suma a otra en lo tocante a nuestro cíngulo amarillo, con el que siempre me he peleado. Hoy debo agradecer la ayuda que, en medio de la aglomeración que convierte la cofradía en vestuarios, me prestaban para atármelo Javier Sumillera o las más de las veces mi hermano pequeño. Pero que este reconocimiento no eclipse otro acontecimiento, pues si bien es cierto que el dorado de la borla contrasta perfectamente con el púrpura del hábito, aún es más cierto cómo contrastó con él el ojo morado que tuve en 1993, a mis 7 años, durante varios meses. Fue a consecuencia de un inopinado cabezazo que me dio el otro hijo de mis padres, que corría en sentido contrario al mío por el pasillo sin tino ni concierto. Y aunque mi más inmediato predecesor en este estrado, el también jurista y profesor Alfredo Ayude, coincidirá conmigo definiendo aquella acción como de dolo eventual, debemos abstenernos de condenarla, aunque solo sea porque el color que adquirió toda mi cuenca orbitaria me confirmó como fiel devoto de Jesús Nazareno y me dejó una cicatriz que siempre me recordará que ni puedo ni debo olvidar mi vínculo con esta cofradía. En consecuencia, podemos aseverar que mi párpado fue mi vanguardia facial nazarena y siguió al pie de la letra las palabras de otro expregonero como Ángel María de Pablos cuando dijo eso de «me cubro con la túnica morada que es sudario de amor y terciopelo». Vaya que se cubrió mi ojo. Y así, enfundado en el hábito de mi infancia, llegaban entonces, como volverán el próximo mes, las ocasiones de lucirlo. Las primeras para el niño, claro, son el Domingo de Ramos. La mañana comenzaba para mí con el archiconocido soniquete del «Gloria al Hijo de David, Rey inmenso de bondad, hosana al que viene en nombre del excelso Jehová». ¿A qué les suena? A mí también. Y es porque eso resonaba por esos altavoces en forma de cono instalados en varios puntos de la ciudad, entre los que se incluyen las ventanas de mi casa. El cántico o cantinela, por tanto, era necesaria banda sonora de aquellas cándidas mañanas mías, mientras nos preparábamos para acompañar, como nazarenos, a la borriquilla. Con apenas 5, 6 o 7 primaveras, soportábamos contentos varias horas de pie, agitando la palma que a la hora de comer, ya de vuelta en casa, colocábamos en el balcón en el que esperarían un año a convertirse en la ceniza que hoy nos han impuesto. En no pocas ocasiones, además, recuerdo que el lunes, el martes e incluso el miércoles santo había que ir al colegio, por lo que el cansancio de la mañana del Domingo de Ramos debíamos reprimirlo estoicamente y sobrellevar los 3 primeros días de la Semana Santa de una forma algo descafeinada, por no poder vivirlos como no lectivos. Pero los nazarenos siempre hemos tenido una ventaja, que el Jueves Santo es necesariamente festivo nacional. Y así, aunque el miércoles santo hubiera que ir a clase, podíamos permitirnos la procesión del Vía Crucis, seguros de que la mañana del jueves no tendríamos que madrugar.
Ya en capilla, y nunca mejor dicho, no olvido las riñas que nos tributaban los adultos cuando charlábamos los más pequeños en la iglesia, preparados para empezar a procesionar. Aquí podría citar alguna de mis primeras tareas en la planta de procesión, que incluyeron sujetar la borla derecha de la pendoneta que portaba José María de Luis o llevar el incensario, pero prefiero centrarme en lo que nos es común a todos, el sonido. Mis peregrinas inquietudes ya entonces me permiten recordar nítidamente los distintos acompañamientos musicales que han suplementado el paso a hombros de Jesús Nazareno. A mí ya me impresionaban en los 90 las parcas cornetas y tambores que apenas se movían de registro y que siempre me parecían sonar igual, incluso cuando interpretaban un rudimentario himno nacional despojado de cualquier construcción melódica. Ello no impedía, sin embargo, que los representantes de nuestra Guardia Civil, cofrade de honor, se cuadraran como si de la banda real se tratara, ¿verdad, coronel? Con el tiempo aprendí que detrás de la simpleza de las cornetas se escondían razones técnicas, pues este instrumento deviene del poshorn germano del siglo XVIII, que servía para que los carteros advirtieran de su llegada de la misma manera que ocurre con la flauta de pan del afilador. Y aquel protocornetín se extendió por Europa al trasladarse a los campos de batalla, donde se convirtió en el avisador que comunicaba las órdenes por encima del estruendo general de cañones y caballos. Pronto se le agregaron pistones o llaves que facilitaban los cambios en las notas, sin impedir, no obstante, el rápido aprendizaje que se requería para el mundo castrense. No olvidemos que tocar un instrumento académico requiere 14 años de carrera y, por el contrario, la corneta podía aprenderse con un curso de pocas horas que cualquier cadete podía recibir. De esta manera, las cornetas se incorporaron a los regimientos hasta que en el siglo XX las operaciones bélicas alcanzaron su cénit y se acompañaron del telégrafo o el teléfono de campaña, desplazando a la corneta de la batalla, pero manteniéndose en los cuarteles, como todos los que hayan escuchado el sitio de Zaragoza bien conocen. Desde allí, el instrumento de metal fue ganando en perfeccionamiento, encontrando su hueco como excelente recurso para acompañar los pasos de Semana Santa. Ello por las mismas razones por las que se había implantado en los tiempos del correo dieciochesco, porque era tan sencillo que cualquiera que hubiera ido a la mili podía hacerlo. Y en una España en la que tañer un instrumento era algo extraño, aquella alternativa se tornó óptima, aunque el resultado pasara por limitar melodías, suprimir armonías y presentar música sin un auténtico interés académico. Y ahí es donde el talento singular de autores como Bienvenido Puelles se hace patente. Mas el tiempo pasó y las generaciones se sucedieron en nuestro país, y aquella a la que pertenezco tuvo la oportunidad de aprender los conocimientos musicales que en otro tiempo faltaban a la hora de constituir entidades con fundamento, y surgieron ya en el siglo XXI las bandas de música de nuestra provincia, o en 2003, ¿verdad, Álvaro Cordero?, la primera orquesta joven de Castilla y León, la Joven Orquesta Sinfónica de Valladolid, y con los hijos e hijas nacidos de los 80 y 90 y que, por supuesto, contribuyeron con los talentos que definió San Mateo también a esta casa penitencial. Así llegaron las trompetas, los trombones, las trompas y todos los instrumentos de viento madera a nuestras calles. Y así refrendó Valladolid las palabras del Papa emérito Benedicto XVI cuando dijo que la música como arte puede ser una manera particularmente adecuada de anunciar a Cristo, porque logra hacer perceptible el misterio con una elocuencia muy suya. Y con ese elocuente propósito, desde los ojos del observador, me atrevo ahora a predicar las tres principales procesiones de esta Santa Casa, analizando el impacto de sus sonidos.
Para mí, el miércoles santo implica convertirme en comisario responsable de las velas del paso. Mi misión es encenderlas en la iglesia y después, ya en camino, cada vez que el viento pudiera apagarlas. Así las cosas, junto al ingenio de un palo con una vela de carrete enroscable y un mechero auxiliar, he tenido la oportunidad de situarme miércoles tras miércoles siguiendo las andas que nos fabricaron en Orche, justo entre las mismas y las sucesivas bandas que lo han acompañado. Desde ahí he oído muchas cosas: los golpes de llamador, los vehementes debates entre los comisarios, los llantos de emoción, agotamiento, los gritos devotos de los fieles y, sobre todo, música. Música cada vez más dignificada, que con el transcurrir de los lustros y, como hemos visto, ha transitado desde humildes pitidos secos a construcciones magníficas, a veces tomadas apropiadamente de composiciones de Verdi o Chopin y en otras ocasiones arregladas desde cánticos populares e incluso protestantes, como el Cerca de ti, Señor, que sin duda hizo famoso en nuestras latitudes la leyenda del Titanic. Pero también hay partituras creadas ad hoc, por ejemplo, por mis colegas David Rivas o Pablo Toribio, y además, no sé si en demasiadas ocasiones, translaciones de melodías escritas para los herederos y convecinos de Manuel de Falla, que no por distintas y distantes a nuestra más directa tradición, dejan de ser defendidas, normalmente por los que se definen como paladines de la costumbre. Luego veremos con cuánto grado de acierto. Pero por encima de todo ello, planea una música que nunca ha fallado desde hace numerosas décadas. Los acordes del Ave María de Gounod, que en realidad es de Bach, o el adagio de la heroica de Beethoven, que Beethoven dedicó a Bonaparte, precedidos de la Sinfonía Londres de Haydn. Sobre ellos se superpone una anónima voz, engolada así. Vía Crucis. Lo enfrenta cada año nuestro Padre Jesús Nazareno, cargado con la cruz reciclada del marco de un cuadro municipal por Martín de Beites en 1812, hace ahora 210 años, para cumplir sus abyectas 14 estaciones. Su vía dolorosa vallisoletana transcurre por entre la Plaza Mayor, Platerías, la Decana, Veracruz, el callejón que separa el Palacio Arzobispal del Teatro Calderón y, finalmente, la Iglesia de las Angustias. Reconozco que siempre que Jesús se encuentra con su madre, según Juan de Juni, y a la que las palabras del arzobispo acarincian con su temple, sonrío bajo el capirote con el orgullo de quien vio cubrir de áureo a esa misma Virgen, dirigiendo a orquesta y coros con el himno de la coronación, al que puse la música que sujetó el poema de Godofredo Garavito, muy querido amigo y también autor de al menos 2 de los pregones que me han antecedido. Le recordamos ahora que se cumplen 10 años de su partida. Después de esto retoma el camino de vuelta a la apreciada figura cuya túnica fue estofada por Mariano García Maestro en 1927, en suma hace 95 años exactamente, en lo que a mí me parece una liz abierta, una liz entre el general afán de regresar con presteza y la necesidad de hacerlo diligentemente y con respeto ante todo al cansancio de los hombros en los que se apoya la imagen. Pero su templanza nazarena puede hasta lo imposible. Como si nada, nuestros comisarios subirán una bajada, la de la libertad, y continuarán por la calle del mismo Emilio Ferrari, que describió con este poema lo que muchas veces he vivido. Mas a pesar del alboroto infiero, que la gente después, según costumbre, siguió admirando al águila en la cumbre y echando las gallinas al puchero. Y en esa batalla, claro, desde la cazuela, la corneta cumple su papel decimonónico y nos acompaña a todos para que con pausa creciente a lo largo de los años vuelva el águila a este sacro hogar, ya en volandas, salvando su cruz por pocos centímetros el frontispicio de la iglesia de Jesús que dice, reedificada en 1885 y restaurada en 1942, que es como decir, vuelta a edificar el mismo año en que nació mi bisabuelo Santiago, ex vicepresidente de esta cofradía, y restaurada hace exactamente 80 cuaresmas por Germán Miranda, abuelo del actual vicepresidente. Para este momento, normalmente las campanas del ayuntamiento suenan 12 veces, siendo entonces que es ya Jueves Santo. E igual que por artificio de 2 manecillas mide el hombre el pasar inexorable del tiempo hacia adelante, podemos volverlo hacia atrás al recordar de nuevo al infante que fui, cuando aún no me correspondía llevar capirote.
la procesión del Jueves Santo comienza en mi memoria con el chistar pertinaz de origen desconocido que no sé si invoca o exige silencio, con una seriedad que nos mandataba a todos. Pero no siempre fue así. Como decíamos antes, la música que hoy viene predominando entre nuestros pasos bebe del sur de España. Pero esa interconexión entre la Semana Santa de Valladolid y la de Al-Ándalus hunde sus orígenes antes de lo que creemos. Previamente a que se compusieran Bendición o Cristo de las Tres Caídas, más atrás incluso de la muerte del general O'Donnell, llegamos a 1772. Hace hoy un cuarto de milenio. Entonces se cumplían 75 años desde que nos aposentáramos en este templo y a Cádiz llegaba don José Sáenz de Santamaría y Martínez de Tejada, proveniente de Valladolid, donde había estudiado para asumir la dirección del gaditano oratorio de la Santa Cueva. En ese santuario era ya entonces tradición que cada Viernes Santo se hiciera un auto religioso con música creada para tal fin, normalmente elaborada por los maestros de capilla de aquella provincia llamada a dar nombre a nuestra libertad con los años. Sin embargo, Sáenz de Santamaría, que formaba parte del solar al que pertenece don Amalio de Marichalar, aquí presente, noble castellano viejo y buen conocedor de la recia Semana Santa vallisoletana, decidió dar una vuelta de tuerca y acudir a quien era considerado como el mejor y más famoso compositor del mundo, Franz Joseph Haydn. Sí, el mismo Haydn que antes citábamos y cuya última sinfonía inglesa abre nuestro Via Crucis. Aunque el músico vivía por entonces en Viena, el dicho clérigo español, ni corto ni perezoso, contactó con él por carta, encargándole directamente una composición que terminaría por ser las 7 palabras de Cristo en la cruz, cuyo estreno mundial tuvo lugar efectivamente en Cádiz en la Semana Santa de 1787. Las 7 palabras, alejada totalmente de lo que acostumbramos a creer que es música andaluza de Semana Santa, verdaderamente transmutó el oratorio de la Santa Cueva y en pago, Sáenz de Santamaría envió a Haydn una tarta de chocolate. Al recibirla en Viena, el maestro de Beethoven no dio crédito y seguro que pensó cosas sobre los españoles que ahora es mejor no imaginar. Resignado, empero, decidió compartir el presente español ofreciendo una fiesta para invitar a sus amigos a pastel, comprobando con estupor al hincar el cuchillo para partirla que estaba repleto de monedas de oro. Don José se había portado y, en mi opinión, había liquidado su cuenta combinando los 2 caracteres de la rancia España, la seriedad de los castellanos al pagar con creces y buenas monedas de oro y la hilaridad andaluza bromeando al hacerlo. Como es de suponer, el chiste popularizó la obra de Haydn en Centro Europa, donde se estrenó otra versión ya con coros y orquesta que alcanzó la preeminencia del género hasta que Théodore Dubois presentara sus alternativas 7 palabras que también enraizan con nuestra hermandad universitaria, a la que la música también me vincula. Pero ¿qué ocurrió mientras en nuestra latitud? Pues Monseñor Sáenz de Santamaría fue nombrado obispo de Segovia alrededor de 1797 y hasta 1813, es decir, en el mismo lapso en que nuestro retablo barroco ardió, desnudando necesariamente la pared que se sitúa ahora a mi espalda. Tan solo nuestras imágenes principales y las esculturas de San Pedro y San Pablo sobrevivieron al incendio de 1799, manteniéndose acaso medio chamuscadas sobre sus frágiles peanas y siendo pintadas de blanco para tratar de tornar el humo en mármol. Otras fueron pasto de las llamas, como la del despojo, que fue sustituida por la actual, creada por Claudio Cortijo en 1801. Y al fuego fortuito le siguió el de la guerra, que a Valladolid trajo el general galo Jean Junot. Él y su esposa Laura, duquesa de Abrantes, arribaron a nuestra ciudad en calidad de embajadores o gobernadores, no queda claro, hacia 1808. Admirados por nuestra Semana Santa, que presenciaron entonces, dedicaron en sus memorias este párrafo que merece ser extractado, literalmente. Estaba entonces en Valladolid el mejor regimiento de infantería de Francia, cuya banda de música era admirable. La música se puso a disposición del clero de la Catedral de Valladolid para la Semana Santa y creo que no he escuchado en mi vida nada que me haya causado una impresión tan vívida como la que recibí al escucharla junto a un coro de voces jóvenes muy puras y muy armoniosas de vallisoletanos cantando el oratorio las 7 palabras de Haydn, especialmente la parte del terremoto. Esta procesión del Jueves Santo en Valladolid dejó recuerdos en mi corazón que nunca se borrarán e impresiones tan profundas y tan santas que cambiaron mi opinión de España para siempre. Jueves Santo,
Noche, catedral. Así fue, y así sonaba nuestra procesión. Despejaba las calles el entonces jefe de policía, José Timoteo de Monasterio, que era también cofrade de los nazarenos. Para sus hermanos menores, 2 siglos después, ese mismo jueves comienza, empero de forma distinta, con un mensaje pronunciado a lo largo del tiempo por las voces que yo asocio a Uña, Barajas, Íñigo Lara, Ginés Ortiz, Rafa, Santiago Enciso, Carlos Pozo, Víctor Muñoz, Mariano Eras, Jaime Rodríguez, Alonso Mañero o Moncho Cabezudo. A través de sus proclamas, recuerdo cómo nuevos términos se iban incorporando a mi léxico infantil. Cruz alzada, ciriales, bandera concepcionista, 2 cajas destempladas. 2 cajas destempladas. Yo imaginaba 2 cajones tiritando de frío. Pero nunca pregunté, y tampoco sé si me sabrían responder entonces, porque años después, cuando ya siendo lo que se dice que soy, se me encomendó tañer uno de esos 2 tambores, alguien me preguntó: ¿en qué se diferencia destemplado de templado? La respuesta la encontramos en el propio término musical de templar o temperar un instrumento, que es lo mismo que hoy entenderíamos por afinar. Y así como el clave bien temperado de Bach significaría teclado bien afinado, 2 cajas destempladas son 2 tambores desafinados. Desafinados porque no se han apretado apropiadamente sus bardones, abandonándose el parche al albur de las inclemencias y dejando a los 2 instrumentos sin empatía entre sí. Con este desagradable y gélido solino se acompañaba históricamente al reo hasta el cadalso, o se despedía a los militares a los que se licenciaba sin honor. De ahí que el dicho castellano despedir con cajas destempladas se refiere a echar a alguien con desprecio de un lugar en el que ya no es bienvenido. Sin embargo, esos tonos que ahora hasta nos agradan en este contexto, históricamente aterraban a la muchedumbre, cuando la horca o el garrote vil eran cosa cotidiana. Mas así se aseguraba en las calles el silencio de quienes, como el perro de Pavlov, se habían acostumbrado a responder a un tétrico sonido con una acción, en este caso, apretar los labios y callar, sabiendo que algo grave ocurre. Sirven, pues, esos tambores el Jueves Santo para recordarnos que Cristo, aún inocente, fue preso, condenado y ejecutado por el crimen del hombre. Por el contrario, la más amable música de capilla, reinstaurada ya en nuestra costumbre, se emplea para dulcificar la procesión y hacer menos pesada la humillación de aquellos quienes esperamos la redención. Hoy puedo anunciar que esas melodías, interpretadas normalmente por fagot, oboe y clarinete, miembros o exmiembros de la Josba, fueron otro de mis primeros trabajos en 2001, que sin embargo firmé como M. Álvarez, pretendiendo ocultar mi identidad y a la vez rendir homenaje a mis abuelos maternos. Ellos, Emilia y Carlos, ambos sepultados detrás de mí, y que ahora seguro me escuchan, estuvieron en otros tiempos siempre entre el público fiel, siguiéndonos con la mirada a sus nietos, mis primos Cecilia y Emilio, mi hermano y yo. También, por supuesto, santiguándose al paso del Cristo de la Agonía de 1684, que aún no ha muerto, pues le falta la lanzada en su costado, en icónico modelo de escultura y fe, que explica cómo conquistó Juan Antonio de la Peña el sitio, en latín y en español, que había dejado la talla de Gregorio Fernández. Mirándolo, se entiende perfectamente la impresión que otrora causaron esos ojos en los duques de Abrantes a su llegada a la catedral. Y es precisamente en la SEO vallisoletana donde mis recuerdos se bifurcan. Por un lado están los de mi infancia, cuando escuchaba aquellos extraordinarios y solemnes cánticos gregorianos que llenaban el santuario a nuestra entrada, al tiempo que los más inocentes nos peleábamos discretamente porque no nos tocara una de las baldosas más horadadas por los años. Así, al arrodillarnos dolía menos. También había que estar atento a que no se pillara un botón del hábito o una borla entre la rodilla y la fría losa, porque si no, eso sí que era ser peregrino. Por otro lado, ya adolescente, no olvido a Juan Carlos Pérez de la Fuente, Luis Amo o Ángel Cuaresma, extraordinarios periodistas y antiguos pregoneros de este mismo sermón, situados a la vera del altar catedralicio haciendo su programa en directo. Los identificaba porque los conocía de los medios a los que, pese a mi juventud, estaba ya acostumbrado por las responsabilidades que asumí desde luego demasiado pronto. Estas ocasiones, sin embargo, las recuerdo más oscuras, porque a nuestro transitar por la catedral ya no se cantaba, extintas las bandas de música francesas o retirados como estaban don Teófilo Olmedo o don Pedro Aizpurúa. Aquello
que me entristecía entonces desemboca en mis más recientes recuerdos de las procesiones del Jueves Santo. Y es que en las últimas ocasiones se me encomendó una nueva tarea artística, esta vez como organista. Así las cosas, superadas las calles del presidente Cánovas del Castillo, Cascajares y Arribas, me correspondía abandonar discretamente las filas procesionales para encontrarme con don José Andrés Cabrerizo, el deán de la Metropolitana de Valladolid y también nuestro expregonero, que me entregaba entonces las llaves del coro para, superados los 55 peldaños que separan el suelo del órgano, poder hacer tronar sobre ese Amezúa de 1904 en su registro de tutti mi marcha fúnebre por el Cristo de la Agonía. Más allá de la poca calidad que pueda tener la pieza, tanto en composición como en interpretación, me consta que la vuelta de la música a esos instantes de recogimiento restablece en los fieles los sentimientos que otrora infundían los extintos cánticos de los canónigos. Mis recuerdos dentro del templo, por tanto, según el año, adquieren la perspectiva de quien ha escuchado a don Jesús o a don Pedro, a veces en el lateral y a veces en el coro, pero siempre arrodillado. En verdad, creo que la ubicación no transmuta la oración que ahí se hace, aunque se haya dicho aquí que la oración es para todos, es de todos y tenemos que estar con todos en presencia de Dios. El fondo de estas palabras, referidas hace esta semana 15 años por el insigne Jesús Fonseca, el único de nuestros pregoneros que pronunció su discurso sin papeles, parecen parafrasear a la soprano Montserrat Caballé. Su nombre y su apellido también se funden en mi historia personal cuando recuerdo el estreno de la cantata que Carlos Aganzo y yo dedicamos a Ansúrez en 2019. Estrenada entonces por la hija de la soprano como la condesa Eilo en esa misma catedral, mereció el hito de sobrevivir al paso del tiempo en una lápida de mármol que ahora luce frente al altar mayor. Y ese retablo de piedra que lleva 3 años esperando al Cristo de la Agonía aún no lo ha visto pasar a causa del aciago marzo de 2020. Pero estoy seguro de que este año lo contemplará y recordará a Caballé, volviendo a hacernos soñar en el mensaje de nuestro queridísimo Fonseca. En peregrinaje regresaremos este 2022, como siempre, por la calle Regalado de mi infancia, seguida de la salida de artistas del Teatro Zorrilla, que en tantas ocasiones acogió a mi querido Juan Antonio Quintana, y finalmente la Plaza Mayor, cuyo reloj marcará seguro más de la 1, cuando nos toque devolver en la calle Jesús a la considerada como más trascendente de nuestras tallas. Será pues ya Viernes Santo y, consecuentemente, las banderas de nuestro ayuntamiento ondearán a media asta.
Ahora sí. Ahora sí, Jesús, el Mesías, el Salvador, ha muerto. Si hiciera falta una imagen para representarlo, esa sería la de nuestro santo Cristo yacente de Pedro de Ávila de 1698. Si hiciera falta un sonido, bien valdría el oratorio La Pasión y de Jesucristo, escrito en 1776 por Antonio Salieri. Sea como fuere, con el divino óbito han de cesar los actos litúrgicos que cederán el espacio al arte por el arte que acompaña a la fe en nuestra Semana Santa, superponiéndose a veces y mereciendo una procesión excepcional. La del Viernes Santo es esa. Y es doble la impronta de nuestra cofradía en la misma. Primero, por la misión que cumplió en 1731, cuando, renegadas las demás hermandades con las autoridades, Jesús Nazareno fue la única que desfiló lealmente el viernes. Y segundo, por el papel que jugaron otra vez los franceses, comandados por el mismo Napoleón, que visitó en esta escalera al Santísimo a su llegada a Valladolid el 6 de enero de 1809, apareciendo por ello nuestra cofradía en Le Journal de l'Empire. Sus aquí desplegados súbditos parisienses, fascinados por nuestras imágenes, pero a partes iguales, cansados de ir calle por calle para verlas procesionar, determinaron en 1810 que un desfile con todas las cofradías seguidas debía ser norma. Lo llamaron del entierro. Y una vez más, las circunstancias más peregrinas se alinean con este pregonero, pues en 2010, al celebrarse el bicentenario de esa primera procesión del Viernes Santo, la Junta de Cofradías me encomendó la confección e interpretación de la música del audiovisual presentado a tal fin. En ella, puedo confesar en este momento, tuvo un papel protagónico el himno nazareno. Ese que en su día quedó transcrito en papel pautado de mi mano con adendas de nueva creación para las estrofas de las que se conservaba texto pero no música. Aquellos trabajos que preservan nuestro legado para las futuras generaciones enriquecen con más partituras el haber de esta casa. Por otro lado, este 2022, cuya cuaresma abre mi pregón, conmemoramos el centenario de la primera ya gran procesión general, reordenada por Gandásegui en 1922 y de la que beben las sucesivas. Sin embargo, esta celebración no debe ser muy fastuosa, porque las circunstancias de entonces malograron los deseos arzobispales al sobrevenir la cancelación. No lo hizo la pandemia de gripe española, por cierto, pues ya se daba por concluida, aunque el virus continuara, sino la lluvia, que también ha sido inclemente con nuestros desfiles. Constantemente vuelven a mi mente todas esas aciagas ocasiones en que los cofrades esperamos impacientes los informes de la EMET o del aeropuerto de Villanubla, porque los nazarenos somos precavidos, y a veces decidimos salir porque los nazarenos somos valientes. Y muchas otras tenemos que regresar rápidamente al romper a llover porque los nazarenos somos hidalgos de nuestro patrimonio y deber. Pidamos hoy los nazarenos clemencia al cielo, y que el próximo abril desmienta al refranero y no haya aguas mil, ni tampoco gripe ni COVID, y que las otras 19 cofradías vallisoletanas que acompañan a la nuestra puedan lucirse junto a nosotros ante los asistentes presididos por el primer alcalde de Valladolid, recibido por el Santo Padre en el ejercicio de sus funciones con ocasión de estas celebraciones. Hablo de quien, con un tino fundamentado, también supo en su momento hablar de las virtudes que traería para todos un Viernes Santo con una plaza mayor catedralizada, a media luz, sobre la que una sobrecogedora selección de música inspirada por y para nuestras tallas se superpusiera entre cantos e instrumentos sinfónicos, de manera, por cierto, nunca excluyente de otras melodías o formaciones. Ojalá lo veamos algún día. Y así concluirá la Semana Santa para los hermanos nazarenos que, sin embargo, se sumarán a los demás fieles de Valladolid y el resto del mundo en la buena nueva que se proclamará el próximo domingo 17 de abril. La sensacional noticia llenará de esperanza nuestros templos y hará doblar todas las campanas, contestando lacónicamente a mi tocayo Ernest Hemingway que lo hacen por Jesús resucitado. Pero antes de todo esto, recuérdese que esta cofradía penitencial vallisoletana abrirá de nuevo sus puertas el próximo 4 de marzo para recibir a los fieles en su solemne besapié a Jesús Nazareno. Esta devota iniciativa fue creada en 1715, pero para mí empezó incluso antes de tener uso de razón,
cuando para poder posar mis labios sobre el pie de la más de 3 veces centenaria talla, necesitaba que me cogieran en brazos. Años después, esos brazos dejaron paso al banquetín que nos ofrecían a los chavales para ayudarnos a alcanzar la peana, hasta que finalmente pude llegar por mí mismo a la planta de Cristo en un ademán que espero pueda restaurarse algún día. Hoy, por supuesto, cumpliendo con las medidas que los hechos y la autoridad imponen, tal acción volverá a ser sustituida por una genuflexión. Quien no fallará tampoco será nuestro cardenal arzobispo don Ricardo Blázquez, que merecidamente reconocido in pectore como hijo predilecto, oficiará ese mismo pregón, ese mismo día, la misa de la tarde. Por otra parte, los días 16, 17 y 18 de marzo será el triduo en honor al Cristo de la Agonía. Y finalmente acaecerá el quinario que honrará nuestra magna imagen, que ocurrirá del 28 de este mes al 1 de abril, en la misma jornada en que también los nazarenos acompañaremos a otro de nuestros expregoneros, el doctor Javier Burrieza, que en la catedral nos obsequiará con palabras mucho más importantes que estas mías. Para entonces, todo estará ya expedito para el descenso del Nazareno, que ocurrirá el viernes 8 de abril de 2022. Y aunque todos estos eventos también de fe pública se desarrollen en la intimidad de nuestro templo, no debemos pensar que estos santos muros están, o mejor dicho, han estado exentos de sonidos. No olvidemos que el devenir de la humanidad cambió con los hechos que recrean las imágenes de este templo, ni que la música en sí misma no podría entenderse tampoco sin la participación de Cristo y de su Iglesia. Ya las notas musicales fueron en el siglo X construidas y nominadas por un monje a partir de los versos del himno a San Juan Bautista, y todos los compositores, con independencia de su credo, han musicado episodios bíblicos o litúrgicos: Verbigracia, las cantigas de Santa María, del rey Alfonso, y el Officium hebdomande Sante de Victoria, entre los mejores castellanos viejos. No debe sorprendernos, por tanto, que la música dentro de esta Iglesia de Jesús no sea solo patrimonio del presente, ni se circunscriba a nuestro antecitado himno. En otros instantes de nuestra historia, especialmente con la eclosión de la burguesía en el siglo XIX, la música fue aquí frecuente reclamo de las almas. Sirva como ejemplo aquel recital acaecido en este altar en la tarde del 28 de agosto de 1887, hace ahora 135 años, a instancias de varias cofrades, entre las que se incluía la esposa de Vicente Rueda Almazán, miembro del primer Consejo Provincial del Banco de España de Valladolid. Parece, según las hemerotecas del decano de la prensa, que un rayo había atravesado sus casas algunos días atrás sin que causaran daños. Para dar gracias se reunieron aquí los vallisoletanos de esta forma textual: a pesar de haber sido repentinamente improvisada, nada ha dejado que desear, oficiando una escogida orquesta dirigida por el señor Zangróniz, cantándose una preciosa misa y en ella el Pie Jesu de Schubert y el aria de Stradella. Lo más selecto y distinguido de la capital llenaba el templo, cuyo altar estaba sencillo y elegante, y en el centro destacaba una Santa Bárbara de pequeña talla, pero de bellísima escultura. Nos complacemos en dar estos detalles que honran a la capital y dan testimonio de la religiosidad de sus habitantes. Una vez más, los textos refutan la idea de que la religiosidad castellana haya carecido de su propia idiosincrasia melódica. Muy al contrario, así como Gregorio Fernández o de la Peña tienen en Miguel Ángel Tapia su sucesor, nuestro sonido fue en el pasado fervoroso, relevante, austero, notable y tan único como nuestra imaginería, y tiene un brillante presente. Y como admiramos y apreciamos el sur de Despeñaperros sin querer intervenir en su forma de ser, debemos también sentir orgullo y no dejar eclipsar la manera de hacer las cosas de quienes somos herederos de Santa Teresa. Pero como ella, doctores tiene la Iglesia, y mi voluntad hoy solo ha sido volver a poner todo eso de relieve y recordar nuestra valía, a unas sabiendas de que me he podido alejar al hacerlo de la ortodoxia de otros pregones. He obrado así, en todo caso, por respeto a él. Y a él pido que, así como el nazareno fue punta de lanza de nuestra historia musical, vuelva a serlo con el concurso de sus siervos. 200 años después, seguimos teniendo las tallas, las calles, los cofrades y, sobre todo, la misma devoción penitencial que impresionaba a propios y extraños. Solo nos falta una cosa para que aquellas sensaciones puedan repetirse idénticas. Y qué magnífico sería recuperar aquella música de nuestras auténticas tradiciones. O, alternativamente,
que los hijos de Tomás Luis de Victoria o Tomás Bretón encargáramos nuevas partituras que construyan nuestro presente musical, como hicieran los viejos castellanos en el pasado, con títulos que verdaderamente mariden con nuestras mejores imágenes. ¿Acaso como los que han sonado a lo largo de este pregón esta noche? Es muy cierto que el fundador de la Orden de don José María Palomares, pregonero después que fraile, ya dijo que nuevas situaciones exigen nuevos caminos para la evangelización. ¿Y no inauguramos hoy los actos de una nueva era para todos? Ignacio Foces, también nuestro expregonero, indicó al comienzo de su proclama de 2011 que a la Semana Santa de Valladolid se entra por la calle de Jesús. Creo que también en ello hay verdad. Marque Jesús, pues, el camino. Yo soy solo un peregrino en mi tierra, consciente de que ello muchas veces está vinculado a la prédica en el desierto. Si ustedes se han sentido convencidos o se han reconocido en mis palabras de esta noche, sepan atribuírselo exclusivamente a nuestra historia, a nuestra tradición y a la intercesión del riojano Fray Gonzalo de Berceo, que fue el primero en usar el término peregrino en castellano. Si por el contrario discrepan, lo harán exclusivamente con este sencillo mortal que se excusa como lo hizo aquel primer pregón de 1697. Vive, oh ilustre cofradía, tanto que el nestorio tiempo tu grandeza logre y sea tu gloria siglos eternos. Y pues yo por la obediencia he tenido atrevimiento de hacer tantos disparates, el perdón bien le merezco. Hermanas, hermanos, alcaldesa, presidente, cabildo de gobierno, autoridades, diputados, rector, conde,
patrono de la Fundación M, amigos expregoneros, miembros de la prensa, compañeros todos, pregonero de la Semana Santa de Valladolid, fieles, señoras y señores, coronel, señoras y señores, créanme que ha sido un auténtico privilegio haber podido ser esta noche el primer peregrino a los pies de nuestro Padre Jesús Nazareno. Y como tal, acéptenme un ruego y respondan a mi humilde pero solemne proclamación. Acudan a esta calle de Jesús, a Valladolid, a Castilla y León, a encontrarse con Él y con el calor de una rancia y acogedora hermandad. Una hermandad a la que agradezco profundamente su atención esta noche. Ha sido un honor y el momento ocupará desde hoy un espacio imprescindible en mi corazón. Nunca lo olvidaré. Ite missa est. Gracias, Ernesto. Gracias por este hermoso pregón en el que las palabras y la música han estado entrelazadas como no podía ser de otra manera. Ser músico y ser maestro, en su sentido más amplio, es parte esencial de tu día a día. El que un cofrade nazareno dé voz a un acto que a lo largo de 22 años ha alcanzado su prestigio por la calidad de los pregoneros que han pasado por nuestra penitencial, no es lo más frecuente y se ha dado en contadas ocasiones. Hoy es así. Y es evidente que cuando la persona que ocupa el estrado ha vivido su cofradía por dentro, puede transmitir sus sentimientos desde el conocimiento y el cariño, trasladándoselo a los que le escuchamos. Cuando el día de Navidad te pedí que fueras el pregonero de 2022, comiendo en casa, disfrutando de estas extrañas Navidades de este año, tu primera respuesta fue decirme que te hacía mucha ilusión, pero que sopesara las posibles críticas que me harían por ser tu madre. Yo te respondí que el ofrecimiento no te lo hacía como madre, sino como alcalde presidente, porque creía que tus méritos, tu trabajo, tu esfuerzo llevando siempre el nombre de nuestra ciudad por España y fuera de ella, desde que con solo 17 años fundaste la joven Orquesta Ciudad de Valladolid, me daba a mí el derecho de pedírtelo y a ti, si lo aceptabas, el honor de pregonar nuestros actos. Ahora puedo decir con orgullo, de madre y de alcaldesa, después de oírte acompañada de alguno de los miembros de tu orquesta, que no me equivocaba. Muchísimas gracias. Y ahora quiero repetir los actos que ya Ernesto ha pregonado en su pregón, valga la redundancia. Pasado mañana esta cofradía organiza el tradicional Besapía Jesús Nazareno. El domingo 13 de marzo, la función en honor del Cristo del Despojo. Del 16 al 18 de marzo, el Triduo al Cristo de la Agonía, y del 28 de marzo al 1 de abril, el Quinario a Jesús Nazareno. En total, 9 días dedicados a reflexionar sobre la vida y pasión de nuestro Señor. El domingo 20 de marzo, un acto benéfico, el 18, concierto de Cuaresma. Celebraremos en Semana Santa el Triduo Sacro y nuestras procesiones tradicionales de forma normal. Ya en noviembre pasado celebramos una procesión multitudinaria y se demostró que con seriedad, con prudencia y sin riesgos se puede hacer una procesión. Ahora, tras entregarte la placa y un pequeño recuerdo a tus compañeras y que nos firmes en el libro de honor de la cofradía, terminaremos y daremos por terminado este pregón nazareno. Muchísimas gracias a todos por su asistencia.